Hoy vamos a aprender de un tema hermoso. Se titula ¿Cómo vencer el temor o miedo? ¿Cómo se titula? ¿Cómo vencer el temor o miedo? El problema que con mayor frecuencia presenta la gente hoy en día, en cualquier parte del mundo, es el miedo o el temor. El miedo o temor no respeta a persona alguna. En pocas palabras, el miedo o temor no discrimina. Ataca a niños, ataca a jóvenes y ataca a adultos. Amén. Todos en cierto momento hemos tenido algún tipo de temor. El sentir miedo o temor momentáneo a una respuesta, a una reacción natural, no es malo. Se convierte malo cuando ese miedo o temor es permanente. Y quiero que por favor pasen dos personas para ejemplificar. Dos personas que por favor se atrevan. Cualquiera. Bueno, entonces Bob y Santiago. Entonces van a pasar, amén. Es muy sencillo para entender esto. Entonces, Bob va a asustar a Santiago. Santiago, mira hacia el frente. A Sebastián, mira hacia el frente, pero allá hacia el frente, acá hacia adelante. Y Bob lo va a asustar, asústelo. Pero Sebastián no puede mirar. Asústelo bien. Sí, es un susto muy débil. Sentir miedo momentáneo no es malo. ¿Cuándo se convierte en malo? Sentir temor. Cuando es permanente, cuando genera traumas. Ya se pueden sentar. Ya vos se puede sentar. Esta predicación trata de ese temor esclavizante. Escucha muy bien esto. Aprender a ser libres del miedo es esencial para alcanzar el éxito en el caminar con Jesucristo. Es por eso que hoy tú y yo aprenderemos de qué es el miedo o el temor, cómo se origina, cuáles son los síntomas de tener miedo o temor, cuáles son los efectos de tener miedo y lo más importante, cómo ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres del temor? Amén. Yo fui libre y el temor te atrasa. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el temor. ¿Qué es el miedo o el temor? El miedo, temor o fobia es una de las armas más favoritas de Satanás porque esclaviza a la humanidad. A su vez es uno de los enemigos que enfrenta el ser humano cada día. Escucha bien, la palabra miedo, su etimología viene del vocablo griego phobos, que significa espanto o terror. Otro vocablo que describe la palabra miedo es deliá, que significa cobardía o timidez. Ambos vocablos aluden a tener cobardía para enfrentar una situación. Ahora vamos a ver quién es un cobarde. Un cobarde es alguien que carece de valor, que tiene temor de actuar, por lo tanto no actúa porque el temor lo paraliza. Ahora vamos a ver quién es una persona valiente. Una persona valiente eres tú y yo. Somos valientes en Jesús, amén. Una persona valiente es alguien esforzado, vigoroso, decidido, que aunque sienta miedo se sobrepone y actúa. Y vamos a ejemplificar este concepto de persona valiente. Una persona valiente es nuestro pastor de esta casa, nuestro Padre Celestial. Y voy a contarles una anécdota. Aquí donde el pastor, acá donde yo estoy, le estaba compartiendo a ustedes y era en un momento juvenil, o sea, todos ustedes eran jóvenes. Estaba la reunión juvenil y si ustedes miran el techo estaba formado por puros ventiladores, muchos ventiladores. Y el pastor estaba compartiendo de la palabra de Dios como hoy yo estoy haciendo a ustedes. Y un ventilador se desplomó, pero los cables no pudieron que el ventilador cayera al piso porque los cables lo sostenían. Sin embargo, la luz se fue y generó un cortocircuito, generó chispas eléctricas. La única persona valiente, la única persona esforzada, vigorosa y decidida, yo creo que todos sentimos miedo, todos tuvimos miedo en ese momento, pero la única persona que tomó valentía fue nuestro pastor de la casa. De aquí se desplazó hacia la parte de atrás y apagó los tacos. Y dijo, muchachos, el servicio no puede continuar, por favor vayan a sus casas, por favor obedezcan, vayan a sus casas, no vayan a otros lugares, el domingo nos vemos en la casa de Dios. Una persona decidida es una persona que actúa y progresa. Ya en ese tiempo el domingo los ventiladores ya no estaban y después más adelante creímos en los aires acondicionados. Por eso la valentía te lleva a actuar. La persona cobarde, ¿qué hace? No actúa por temor. Amén. Ahora vamos a ver dos conceptos muy importantes. Vamos a ver el punto de vista de los hombres y el punto de vista de Dios.
Amén. Pero vamos a darle el privilegio a Dios porque estamos en la casa de Dios. Vamos a ver qué piensa Dios respecto al miedo o el temor. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Si tú no traes Biblia, si tú no tienes en tu celular la Biblia, por favor dirige tu mirada hacia 2 de Timoteo 1 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. De acuerdo con la palabra de Dios, Dios ¿cómo ve el miedo? Espíritu de cobardía. ¿Cómo ve al miedo Dios? Como un espíritu malo. Ahora veamos desde el punto de vista de los hombres. Para la psicología, el miedo es un sentimiento negativo. Es decir, que las personas quieren acabar el miedo con herramientas humanas. Por lo tanto, nunca cesa y el miedo nunca deja ir a la persona, los esclaviza por toda la vida. Para Dios, ¿el miedo qué es? Es un espíritu inmundo, es un espíritu malo. Y para acabar ese espíritu de temor se necesitan herramientas espirituales. En pocas palabras, armas espirituales. Amén. La carne se somete, pero los demonios se echan fuera. En esta casa nos han enseñado que la carne se somete. ¿Qué es la carne? Son esas concupiscencias de nuestro corazón, esos deseos pecaminosos que me conllevan a actuar de una mala manera, me llevan a pecar. Pero ¿qué se hace con los espíritus? Se echan fuera. Por eso es muy importante un día en la casa de mi Padre. Amén. Es muy importante. Un día en la casa de mi Padre. Tú tienes que aprender que todos los días de tu vida tú tienes que ser ministrado. Tú no sabes por qué lugar tú caminas, tú no sabes lo que tú ves, tú no sabes lo que tú escuchas y te contamina. Mira, hay personas, ya es como estamos hablando del tema de miedo y temor, hay personas, con todo el respeto a tus gustos, les gustan las películas de terror, les gustan las películas de miedo. Son masoquistas, dicen, no, a mí no me da miedo. Escucha bien, por no tener miedo a las películas de terror no significa que tú no estás siendo contaminado. No debes ver películas de terror, así tú seas muy fuerte, porque te estás contaminando. Amén. Más adelante veremos por qué no hay que ver películas de terror. Ahora, ¿cuál es el origen del temor o miedo? Amén. El diablo inventó el miedo. Es con base al miedo que sostiene todo su imperio. De ahí muchas sectas y religiones falsas reclutan a personas, en esta ocasión a jóvenes que no tienen sus fundamentos en la palabra de Dios, a través de la manipulación, el miedo y la mentira. Cuando esta gente se está dando cuenta que lo que están involucrados es algo falso y deciden salir o escaparse, entonces muchos son retenidos bajo amenaza junto con sus familias. Como resultado viven esclavizados toda la vida. En pocas palabras, todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo malo, ¿de quién proviene? De Satanás. ¿El diablo inventó qué? El miedo. ¿Tú crees que una película de terror o una película de miedo, el resultado va a ser bueno? ¿Tú crees que una película de terror o miedo proviene de Dios? Muy sencillo, obviamente no. Proviene de Satanás. Entonces, el imperio de la muerte, el cual el diablo es el máximo gobernante, se sostiene con base al miedo y la mentira. Escucha bien, el tener miedo es ser esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque el miedo no te deja actuar, el miedo no te deja cumplir el propósito de Dios que tiene para ti en esta tierra. El miedo no te deja llevar a cabo la misión que Jesús nos dejó. ¿Cuál es esa misión? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. En palabras coloquiales, en nuestro contexto, ¿cómo sería? Vayan y compartan de la palabra de Dios. Vayan y compartan a las personas de lo que Dios hizo en ustedes. El miedo no nos deja actuar, el miedo nos paraliza, el miedo nos empodera a fracasar. Tú con el miedo nunca vas a progresar, pero con la valentía sí vas a progresar. La segunda arma más poderosa de Satanás es la mentira. La mentira te ata al pecado y se convierte en un estilo de vida el estar pecando. Satanás constantemente me está diciendo a mí mentiras, me está engañando y me dice que el pecado es bueno. Y vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 5 versículo 20, por favor. Isaías 5:20. ¿Qué dice Isaías 5:20? Hay de los que a lo malo dicen bueno,
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La sociedad dice a lo bueno, malo, y a lo malo, ¿cómo dicen? Bueno. Vamos a ver unos ejemplos de cómo Satanás nos miente a través de esta sociedad. ¿Tú sabías que el mundo está bajo el príncipe de las tinieblas? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Lucifer, Satanás, el diablo. Vamos a ver el primer ejemplo de mentiras. Satanás nos miente así: no les haga caso a tus papás, tú ya eres grande. Para Dios esta mentira significa no lo estás honrando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre esta tierra. Tú, joven, tú, hijo, que estás escuchando esta palabra, yo me confronto también. ¿Tú quieres tener longevidad en esta tierra? Honra a tu papá y a tu mamá. Respeta a las personas que te trajeron a este mundo. Y tú, padre, tú tienes que orar por él, luchar por tu familia, luchar por tu esposo. ¿Sabías que la base de la sociedad es la familia? Por eso las organizaciones, las instituciones, las entidades de este mundo quieren desintegrar la familia, porque la base de esta sociedad es la familia. Segunda mentira de Satanás: vive tu vida. ¿Para qué te vas a casar si puedes tener muchas mujeres? Esa mentira, jóvenes y adultos. Personas que quieren vivir en su, ¿cómo se llama esto? Matrimonio, libre unión. Que no quieren comprometerse, le tienen miedo al matrimonio. ¿Ve? Miedo al matrimonio, miedo al compromiso. Para Dios esta mentira significa fornicación, adulterio. Tercer ejemplo de una mentira de Satanás: ¿para qué estudias? ¿Para qué vas al colegio? ¿Para qué después vas a la universidad? ¿Para qué te preparas académicamente? ¿Para qué te pones a leer la Biblia? Mejor trabaja duro. Esa es otra mentira de Satanás que nos implementa. Nosotros debemos educarnos. Nosotros vamos al colegio para por lo menos tener unas bases de conocimiento. Vamos a la universidad para perfeccionarlo y ahí más adelante lo que tú quieras hacer. Posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, lo que tú quieras hacer. Tú vienes a la casa de Dios, ¿para qué? Primero, para adorar y alabar a Dios, pero segundo, para escuchar la palabra, meditarla y empezar a aplicarla en la vida. Si tú no aplicas esto, no sirve de nada lo que yo estoy comentando a ustedes. Amén. Necesitas aplicar la palabra de Dios. Para Dios esa mentira significa ignorancia. Cuarta mentira de Satanás: deja vivir a los demás. El amor es el amor. Con todo respeto a las personas que se encuentran acá o que tú tengas compañeros, amigos, esas personas son seres humanos así como tú y yo. Ellos actúan así porque hay demonios en ellos. Hay que entender, comprender que ellos actúan así por demonios. Para Dios esta mentira significa homosexualismo. Homosexualismo. ¿Tú sabías que el homosexualismo no puede dar a otra persona, no puede reproducirse? Muchas personas, teólogos, piensan que el anticristo puede ser un homosexual. Y no tenemos que dar lugar. Debemos que influenciarlos a ellos, a Dios, y no dejarnos nosotros influenciar a ellos. Ellos son personas como tú y yo, necesitan del amor de Dios. Pero es eso, el amor de Dios. Nosotros debemos darle el amor, pero de acuerdo a Jesús. No tenemos que complacerles sus locuras, tenemos que amarlos en Cristo. Cristo amaba a las prostitutas, Cristo amaba a los fariseos en ese tiempo, Cristo amaba a cualquier persona, pero Él entendía que ellos necesitan apropiarse de la cruz. Si no, el único destino, con todo respeto, es el lago de azufre, que cada día arde y arde. ¿Cómo se llama? El infierno. Quinta mentira: Satanás te dice: ¿por qué va a dejar que otros se roben la plata si usted también lo puede hacer? Para Dios esta mentira significa malicia, ser corrupto, aprovecharse de las demás personas. Estamos en un tiempo político, ¿sí? Y todos los candidatos presidenciales se van a tomar de la corrupción. Así como las elecciones presidenciales anteriores fueron el proceso de paz, esta vez va a ser la corrupción. ¿Cuántos quieren que la corrupción se elimine en Colombia? Amén, queremos que se elimine. Es un tumor muy grande para Colombia, pero lo único que la puede eliminar es Dios. Y Dios transforma vidas y lo hace a través de la base de la familia. Amén. Tú a veces eres corrupto cuando tú te dejas sobornar o sobornas a otra persona.
Tú debes ser justo, así como Dios es. El único justo, ¿cómo se llama? Dios. Pero tú tienes que ser semejante a Él, hacer justicia, no dejarte sobornar y no sobornar a otras personas. Las bendiciones se ganan de manera justa, de manera legal. No seas ilegal en los negocios, no seas ilegal ni hagas trampas en las evaluaciones ni en los parciales. No digas mentiras para pedir permiso a tus papás. Sé legal, amén. La sexta mentira, que es la más impresionante que hemos escuchado todos. Satanás nos dice: Dios no existe. Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta pobreza? Si Dios existiera, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios existiera, ¿por qué hay tantas peleas? Si Dios existiera, ¿por qué hay tantos terremotos? Hoy aprendimos de que eso tiene que suceder, los terremotos, para dar la venida al Hijo de Dios por segunda vez. ¿Tú estás esperando a Jesús? Amén, los estamos esperando con fervor. Así, cuando ustedes me ven joven, no he terminado mi carrera, pero yo quiero que Jesús venga ya. Yo quiero que Jesús venga ya, porque en el cielo vamos a encontrar paz. Si tú te estás confrontando: no, yo necesito pagar primero la deuda. Uy, no, yo necesito primero ganarme la lotería. Uy, no, yo no he conocido Dubái, yo necesito viajar a Dubái. Déjame decirte que las mejores calles del mundo están en el cielo. Calles de oro y de plata. Para Dios, esta mentira significa duda y confusión. Amén. Satanás tenía el miedo y la mentira, sus armas más poderosas para esclavizar a la humanidad. ¿Cómo así que tenía? Sí, tenía. ¿Sabes por qué? Porque vino uno más poderoso, uno más fuerte que Satanás. Y vamos a ver quién es esa persona. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién es esa persona más poderosa que Satanás? Jesucristo, el Hijo de Dios. Escucha bien. Jesús le quitó toda autoridad a Satanás a través de la cruz y libera a todos aquellos que crean y se apropien de lo que Él ganó en la cruz. Escucha muy bien esto: la mayor expresión de amor que hubiera existido en todo el mundo fue nuestro Padre Celestial entregar su único Hijo, Jesucristo. Esa fue la mayor expresión. ¿Tú sabías que en nuestro lenguaje humano no existe palabra para describir el sentimiento de la pérdida de un hijo? Cuando un esposo o una esposa muere, la palabra es queda viudo o viuda. Cuando un papá o una mamá llega a morir, la palabra es que la persona queda huérfano o huérfana. Pero cuando un hijo llega a morir, en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje humano, no existe ninguna palabra para describir ese sentimiento, porque no es común que un hijo muera primero. Es por eso que Dios entregó a su único Hijo Jesucristo para reemplazar a ti y a mí nuestros pecados, para darnos salvación, para darnos eternidad y, lo más importante, para ser libres de cualquier pecado. Amén. Primero necesitamos apropiarnos de la cruz, apropiarnos del madero, apropiarnos de lo que hizo el Cordero Jesús. Dios nos ve santos a través del Cordero Jesús, que fue inmolado en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es lo más impresionante que tú puedas leer en la palabra de Dios. Es la mayor expresión de amor. Aprópiate de eso y ahí vas a empezar un rompimiento para vencer el miedo del temor. Amén. Efectos de vivir en miedo. Vamos a ver el primero. El primero es: el miedo no nos deja actuar en lo sobrenatural. El miedo te apaga la fe, te apaga el amor. El miedo te apaga la esperanza de seguir luchando. En pocas palabras, el miedo te apaga todas las cosas de Dios. El temor es un desatar de lo sobrenatural demoníaco. Amén. Pero la fe es un desatar de lo sobrenatural divino.
Entonces, cuando vives en miedo o temor, desatas un estrés y apagas todas las cosas de Dios. Te sientes apagado, ya no sientes fe, ya no sientes amor, ya no sientes esperanza. El miedo apaga todas las cosas sobrenaturales. Tú te preguntas, no, es que yo no tengo fe en creer. Tienes temor o miedo. No, es que yo no quiero amar a Dios, yo quiero vivir mi vida. Es una mentira de Satanás, pero el causante es el miedo o el temor. No, yo no quiero seguir creyendo de que Dios me va a sanar del cáncer, yo prefiero morirme. Dios sigue vigente. Escucha muy bien esto que debemos entenderlo claro. Si tú no quieres creer en Dios, Dios sigue siendo Dios. Amén, amén. Si tú no quieres creer en Dios, Dios sigue siendo Dios. Si tú no quieres creer que tu empresa puede surgir de una bancarrota, Dios sigue siendo Dios. Si tú no crees que tu papá, que es borracho, golpea a tu esposa, Dios sigue siendo Dios. Si tú no crees que puedes pasar la universidad porque te sientes ignorante y piensas que el principio del temor a Jehová nos da sabiduría, Dios sigue siendo Dios. Dios nunca cambia. Él es el único cambiador que cambia vidas, pero Él nunca cambia. Él vive en el presente eterno. Dios sigue siendo Dios, amén. Efectos de vivir en el miedo. El segundo es, lo hace ver cosas que no son reales. ¿Cómo así? Porque el miedo no es real hasta que lo crees. Porque el miedo es creer lo que el diablo puede hacerte. La fe es creer lo que Dios puede hacer por ti. Amén. Entonces la pregunta esencial es, ¿dónde vas a vivir? ¿En fe o en miedo? Y para entender este punto que es, el miedo lo hace ver cosas que no son reales, voy a contar una anécdota. Anteriormente conté, introduciendo la predicación, que yo fui liberado del temor y el miedo. Yo un día me encontraba con un familiar, este familiar que me dio las palabras sabias, me encontraba en una finca y salimos a cabalgar con mi tío y era una recta que era de tierra, sin decirle mentiras, era muy larga, yo creo que eran como 3 kilómetros. Yo iba en mi caballo, mi tío iba en mi caballo y adivine quién ganó la carrera. Yo gané la carrera, ¿cierto? Cuando llegué ya al punto final, eran las 5:30. Ustedes saben que en el campo se oscurece muy rápido. Y mi reacción fue de esta manera. Yo le dije, tío, ¿usted no cree que deberíamos regresarnos porque de pronto los caballos no ven por el camino y de pronto se asustan? Mi tío me miró con esa cara, el que está asustado es usted. Y mi tío, Dios le dijo a través de mi tío unas palabras muy sabias. Me dijo eso: el miedo es mental, el miedo no existe. En pocas palabras, el miedo no es real hasta que lo crees. Tú en cualquier momento, hagamos el ejemplo del campo, tú estás en el campo, sales a oscuras a cazar, los campesinos salen a cazar. Y si tú dices, no, hay una culebra, tú estás imaginando algo malo que no hay. Eso es el miedo. Escucha muy bien eso. Yo tenía miedo a la oscuridad. Así tú no lo creas, miedo a la oscuridad, muy cobarde. Tenía miedo a la oscuridad, pero Dios me liberó. Escucha muy bien, yo conozco casos de personas adultas y mayores, empresarios que le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a estar solo en la casa, le tienen miedo a la tarántula, le tienen miedo a los animales, que es creación de Dios. Le tienen miedo a estas cosas. Y ahora la pregunta es, oiga, ¿y por qué ellos no pueden seguir y avanzar un poco más en el éxito? Porque tienen miedo de hablar, miedo de hacer negocios, miedo de preguntar. Escucha bien, una persona muy sabia me dijo esto: la persona que es sabia, aún sabiendo, pregunta. Un ejemplo muy sencillo: tú necesitas dirigirte, digamos, a la UIS y tú sabes cómo llegar, pero una persona sabia, aún sabiendo, pregunta. Porque cuando tú preguntas, la persona te dice, oiga, no se vaya por acá porque hay un trancón. ¿Sí? La persona sabia toma buenas decisiones. Otro miedo que yo tenía era por mi condición espiritual. ¿Qué significa eso? A mí me daba pena compartir del Evangelio de Dios en el colegio. Aunque tú no lo creas, un hijo de un pastor, sí, me daba miedo compartir de Dios en el Evangelio. Y yo creo que a ti te da miedo también compartir en tu familia, en tu vecindad o conjunto, hasta con tu propio papá o tu propia mamá, hasta con tus propios hijos te da miedo compartir de Dios. Escucha muy bien, acá donde yo estoy parado, ya no me importa lo que diga la gente,
me importa lo que diga Dios. En la universidad hay muchos profesores que te van a juzgar. Aprendíamos el domingo pasado, juzgar, criticar por nuestra condición espiritual. Debemos tener nuestros fundamentos establecidos en nuestro corazón, nuestros principios establecidos. Hay profesores que se van a burlar de Dios, se van a burlar de la asistencia de Dios. Yo conocí un profesor que no creía en Dios, pero sí creía en los brujos. Las personas creen más en lo malo que creer en algo bueno. Los brujos y las brujas existen. Ellos adoran a Satanás. Nosotros como hijos de Dios, ¿a quién adoramos? Al Dios creador del universo, Dios todopoderoso, a nuestro Padre celestial. Y en ese momento tú tienes que ser sabio y coherente. Tú no te puedes arremeter contra una profesora porque adivina quién te da el juicio en ese momento. La profesora te coloca la nota, pero tú eres inteligente y eres sabio. En cualquier momento donde te dan la palabra para hacer una charla, eso se llama conferencia, no, sino se llama una mesa redonda para empezar a debatir, tú con toda autoridad dices, yo levanto y empiezo a argumentar todas las cosas buenas de Dios. Voy a defender a Dios hasta la muerte. Ya ese miedo se fue de mi vida, la condición espiritual. Tercer miedo, pánico escénico. En pocas palabras, si yo no hubiese en ese momento ser libre del temor, no hubiera estado acá. Sí, no hubiese estado acá. El pánico escénico. Cuando yo fui personero del colegio, el profesor, el coordinador, el coordinador Edgar, llegó y me dijo, bueno Daniel, usted que es candidato para ser personero, pase al frente y diga unas palabras. Entonces yo dije, bueno, ¿qué digo? Yo preparé todo, pero créame que yo todavía tenía atado a ese espíritu de temor. Yo estaba acá al frente de ustedes y la pierna me temblaba. La pierna literal me temblaba. Me tiembla. La pierna me temblaba. Eso es lo que causa el temor. No te deja progresar. Ustedes creen que, mire, hay personas que tienen temor de hacer exposiciones. Yo le pregunto, bueno, y cuando tengan un cargo alto, que tengan dirigirse a toda una nación como presidente, a una nación, a un departamento, a una empresa privada, la gente necesita gente experta. Escucha bien, los dones naturales son buenos, pero los dones espirituales son mucho mejor. Necesitamos combinarlos, necesitamos ganarlos las esferas de este mundo. Políticos, economistas, empresarios, tenemos que ganarnos las cosas. Amén. Tercero, el miedo te paraliza. Efectos de vivir en miedo. El miedo te paraliza. Una de las funciones del miedo es no dejarte actuar en todas las áreas. Te hace cobarde. Mira lo que Dios piensa respecto a los cobardes. Amén. Vayamos a Apocalipsis 21:8, por favor. Apocalipsis 21:8. Amén. La palabra de Dios dice, pero los cobardes, ¿pero quién? Los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el final de todas esas personas? El infierno. Dios ve un idólatra el mismo pecado que un miedoso. Dios ve un hechicero cuando ve un miedoso. A veces tú y yo categorizamos los pecados. Ay, no, es que es una mentira blanca. No, la mentira es que pecado. La cobardía es pecado. Amén. La hechicería es pecado. Pero acá estamos recalcando lo que es la cobardía. Dios dice, ese cobarde no entra al reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente tiene miedo al compromiso con el reino. En esta casa nos han enseñado 7 fundamentos que tú tienes que tenerlo muy claros en tu corazón. Primero, orar. Segundo, leer la palabra. Tercero, ayunar. Cuarto, compartir a otros. Quinto, congregarnos. Sexto, diezmar. Y por último, ofrendar. Esos 7 principios necesitas establecerlos en tu corazón. Por eso Dios dice, ningún cobarde entra al reino de Dios. Ningún cobarde va a entrar al reino de Dios. Porque los cobardes no se quieren comprometer con el reino de Dios. Escucha bien, yo prefiero ser criticado por actuar que ignorado por no actuar. De los cobardes no se ha escrito nada.
Ellos dicen, ay, si pierdo el empleo, y no actúan. Se quedan atemorizados. Ay, no, si hay recesión económica, eso está muy difícil en la empresa. Y no quiere emprender ni quiere progresar. Ay, no, es que yo no le comparto a mi esposo porque mi esposo me golpea. Enfrenta la situación. Sé valiente. Vamos a identificar a un cobarde. Un cobarde es una persona que se esconde detrás de alguien o de algo. El cobarde tiene miedo de ser rechazado. Tiene miedo de decir la verdad. Hoy la verdad no es popular. ¿Sabes por qué? ¿Quieres ver una iglesia llena? Dile a la gente que viva como quiere y se llena. Pero pídele compromiso a la gente. Dile la verdad. Dile que dejen el pecado y se van a quejar. Es tiempo que te levantes y confrontes el miedo y la crisis. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Un valiente confronta los problemas. Dios necesita valientes. Porque ellos no tienen miedo de decir la verdad. Tú tienes que confrontar a la gente con amor cuando no tiene Dios en su corazón. Confrontarlos con amor, pero sé valiente en tu familia, sé valiente en tu universidad, en el colegio, en el trabajo, sé valiente. Escucha bien esto. Jesús no tenía temor de decir la verdad. ¿Cuál mejor o qué mejor ejemplo puede existir que Jesús? Jesús no tenía temor de compartir la verdad. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Sabes por qué dijo eso? Estaba haciendo alusión que él no dependía de ninguna persona en la tierra. Jesús compartía la verdad. En palabras coloquiales, en nuestro contexto, Jesús predicaba lo que se le daba la gana. Jesús sabía que él tenía que compartir lo que su Padre celestial le decía. Jesús no quería agradar a los hombres, quería agradar a Dios. Por eso en todo momento él nombra Padre, 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 Padre. Jesús no agradaba a los hombres, Jesús siempre agradaba a Dios. Por eso Jesús cuando hablaba, ay no, llegó un empresario, no vamos a hablar de finanzas porque llegó un empresario. No, Jesús dice, no da los diezmos y van a haber consecuencias negativas. No robes a Dios. ¿No tienes fe? No vas a creer en lo imposible ser lo posible. ¿Tienes temor? Entonces, ¿para qué estás acá? ¿Tienes temor de compartir a las personas? ¿Para qué estás acá? La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú dices, no lo puedo, Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Debemos tener el carácter de Jesús, compartir la verdad. No compartimos porque a las personas les gusta comer. La glotonería es un espíritu inmundo. Ay, no compartimos del divorcio porque hay muchas personas divorciadas. Eso se llama adulterio. Tenemos que compartir de la verdad. Amén. Síntomas del miedo o el temor. Vamos a ver los síntomas. Escucha muy bien esto que es algo muy impactante. El miedo causa preocupación y afecta al sistema nervioso, provocando un aumento de la secreción de jugos gástricos y da como resultado la aparición de úlcera estomacal, afirma el doctor Gómez Piquero. Estudios realizados por la Cruz Roja Internacional en varios países comprueban que muchas personas enferman debido a sus miedos, tristezas y preocupaciones. El miedo genera, primero, el corazón comienza a latir muy rápido. Hay cosas que son bonitas. Por ejemplo, cuando tú vas a alguien que te gusta o te agrada, el corazón te empieza a latir. Pero cuando tienes temor o miedo, suena la misma o se ve reflejado el mismo efecto. El corazón empieza a latir muy duro. Segundo, el cuerpo físico se estremece, queda en shock. Cuando tú ves a un muerto, ¿cómo quedas? En shock. Cuando tú ves a una persona que está ahí tirada, tú quedas en shock. Tú tienes que actuar, decir, bueno, ¿qué pasó? Como nos contaba él, no, necesito orar por él. Él no se va a ir al infierno, por lo menos lo va a hacer la oración de fe. El miedo te paraliza. Cuarto, experimenta confusión mental. Quinto, puede producir malestar estomacal, ya lo leíamos. Sexto, hay desánimo y frustración. Y por último, se vive en constante preocupación, a tal punto que después de un tiempo se vuelve una adicción. El temor se convierte en una adicción. Así como las drogas es una adicción para una persona, el miedo también es una adicción. Y la persona puede llegar a pensar que si no está preocupada es porque algo anda mal con él mismo. ¿Tú puedes creer eso? Si yo siento paz, una persona que tiene ese espíritu de temor,
Siente paz y dice, uy no, yo estoy mal porque necesito preocuparme. Los colombianos, con todo el respeto a nosotros, los colombianos trabajan mejor, más eficiente cuando trabajan en presión. Yo creo que uno de nosotros hemos ido a la universidad, al colegio. Nos colocan un trabajo para un mes y lo hacemos faltando un día. Pero queremos tener preocupación y temor para trabajar. No. ¿Sabes cómo tú eres una persona sabia? Si tienes que compartir el domingo la palabra de Dios, tú sacas el jueves, meditas lo que tienes que estudiar, lee la palabra, el viernes oras, vuelves a repasar, el sábado en la mañana vuelves a leer, el sábado en la noche vuelves a leer, el domingo en la mañana a las 4 de la mañana empiezas a orar, a leer y todo fluye. Pero si tú trabajas en presión, lo que hace con tus manos, te lo tiras con los pies. Amén. Hay muchas personas que viven en angustia porque temen enfrentarse algún día con cáncer, con SIDA o con cualquier enfermedad terminal. Las personas dicen, ay no, es que mi papá tuvo esta enfermedad, ¿cómo se llama? Hereditaria y me puede llegar a mí. Si tú vives preocupado toda tu vida, tú le abres una puerta a Satanás y el resultado es que verdaderamente te enfermas. Vayamos a Job capítulo 3, versículo 25. Job capítulo 3, versículo 25, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Job 3:25? ¿Quién dijo esto? Job, ¿no? Porque el temor que me espantaba, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que tú temes, eso te viene. Ahora lo más esencial de esta predicación, ¿cómo ser libre del temor o miedo? Amén. Primero, vivir un amor maduro. Vayamos a Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Dos maneras de cómo echar fuera el espíritu de temor. ¿Cuál es el primero? Echar demonio, echar ese espíritu inmundo. ¿A través de qué? Del nombre de Jesucristo, apropiarnos de la cruz. Y segundo, ¿cómo? Con el amor, pero un amor maduro, un amor perfecto. La palabra de Dios dice, un amor que se va perfeccionando. Un amor maduro es confiar plenamente en Dios, que aunque tú pases en valle de muerte, en sombra y muerte, aunque tú tengas problemas en tu empresa, aunque tú tengas problemas en tu familia, aunque tú tengas problemas con las personas que te relacionas, tú debes saber que tú estás en las manos de Dios. Confía plenamente en Dios. Eso es un amor maduro. Un amor maduro es confiar plenamente en Dios. A pesar de enfrentar cualquier circunstancia, sabemos que estamos en sus manos. Andar en amor es una decisión basada en obedecer la palabra de Dios. Y nada tiene que ver con los sentimientos. Confía en Dios. Mira, la única persona que tú y yo podemos confiar en es en Dios. Tú no puedes confiar en mí. Tú no puedes confiar en ti mismo. Tú tienes que confiar en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada siempre debe estar puesta ¿en quién? En Jesús, en Dios, el Espíritu Santo. Él es la única respuesta a nuestros problemas. Él es la única solución a cualquier circunstancia que enfrentemos. Él es la única persona que nos puede dar sabiduría e inteligencia. La única persona que nos hace entender cuándo hay que invertir. Nos hace entender cuándo hay que hablar, nos hace entender cuándo hay que compartir, nos hace entender todas las circunstancias de nuestra vida. Segundo, vivir en espíritu de poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vivir en espíritu de poder. Tú debes entender que Dios a ti te da autoridad. Dios te da poder. Ni las mismas puertas del Hades prevalecen con la iglesia. Una iglesia entendida, una iglesia que lee la palabra de Dios, una iglesia que sabe perdonar, una iglesia que no tiene un amor inmaduro. ¿Sí?
Cuando tú vas caminando por la calle, tú vas caminando, tú a veces vas enfocado a lo que tú quieres hacer, no te fijas con quién va caminando. Y la persona no le saluda y dice, ay, no me saludó, ay, eso es una persona inmadura. Debes tener un amor maduro, debes entender que el poder se desata cuando aceptas al Espíritu Santo. La autoridad está sobre ti cuando tú te apropias de la cruz. Tú puedes echar fuera demonios si el poder de Dios está en ti. Tú no puedes compartir de fe si no tienes fe. Tú no puedes liberar de temor si yo no he sido liberado de temor. Tú no puedes hacer maravillas si no crees en Dios. Tú no puedes esperar que tu empresa surja de una bancarrota, que quieres ver excedentes e ingresos si tú nunca das los diezmos ni las ofrendas. Tú no puedes recibir amor si tú nunca amas. Tú no puedes compartir con personas que te hagan sentir feliz si tú eres un amargado. Tú no puedes esperar de la otra persona si tú no lo haces. Empieza tú primero a actuar. Apropiate de la cruz, apropiate de Dios, apropiate de Jesús y vas a ver el poder de Dios en toda tu vida. Amén. Tercero, vivir en espíritu de dominio propio. Algunas versiones de la Biblia traducen la expresión dominio propio como mente lúcida. ¿Cómo así mente lúcida? Sí, debemos entender que la misma manera como empieza la fe, así también empieza el temor y es a través de la mente. ¿La fe qué es? Es creer algo que no se ve, es traer el cielo, las bendiciones a la tierra. ¿Qué es el miedo? El miedo también se produce en la mente. El miedo no existe, el miedo es mental. Amén. Pero a veces tú tienes tanto miedo y tanto temor de las circunstancias, de tu futuro, de ay no, como yo no tengo a quién me va a acompañar, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Si tú tienes miedo, nunca vas a progresar. Y ese miedo, como dijo Job, ¿qué pasa? Lo que teme se le viene a uno. Amén. Y la última, que es la más importante, renunciar a todo espíritu de miedo, cobardía y timidez. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. ¿Qué necesitas? Necesitas poder, necesitas tener un amor maduro, necesitas tener dominio propio. ¿Y cómo uno ejercita la mente? ¿Cómo uno tiene una mente lúcida? Escucha bien, leyendo. ¿Leyendo qué? Leyendo la palabra de Dios. La cultura colombiana no lee libros. En los países europeos semanalmente leen de a 2 o a 3 libros. Imagínate cuánto leen en un mes. Nosotros ni leemos nunca la Biblia. Nosotros ni hemos leído ni Purgacito, nada. Todo lo queremos es audiovisuales, todo lo queremos fácil. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que así nuestra actitud, adivina a quién se la pasamos, a nuestros hijos. La cultura colombiana tiene que cambiar, la cultura latina tiene que cambiar. No seas ignorante, lee la palabra de Dios, que es lo más esencial. En la palabra de Dios está cómo aprender a vivir. ¿Sabías que Jesús, sabes cuál es el propósito de Jesús en nuestra vida? Que tú y yo vivamos felices y alegres. Pero si tú tienes un carro de última gama, un Lamborghini, pero si tú no lo sabes manejar, de nada sirve. Tener vida no significa que tú sepas aprender a vivirla, aprender a vivir la vida. Necesitas el fundamento y los principios de cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios no hay temor, no hay miedo, no hay cobardía, progresamos, no nos paralizamos, nos sobreponemos a la situación y decidimos actuar. Somos vigorosos, somos decididos, somos forzados, luchamos y somos valientes por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra empresa, por nuestros estudios. Estudia, no seas ignorante. Con todo el respeto, esa palabra es esencial. No seas ignorante, termina lo que has hecho. ¿O cómo vas a sobrevivir? El que no trabaje, que no coma. Pero no reemplaces el trabajo por las cosas de Dios. Amén. Vamos a colocarnos en nuestros pies, por favor. Yo les invito a que cierren sus ojos y así como en esta mañana la palabra nos lleva a entender que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en esta mañana quiero invitarles a que cierren sus ojos nuevamente
y que por un momento piensen en qué temor han tenido para seguir a Dios. Y si usted ha sido una persona que en algún momento ha tenido un temor y algo no lo deja crecer como hijo de Dios, y algo no lo deja ir de aumento en aumento como hijo de Dios, y usted sabe que ese temor lo ha tenido y lo ha atrapado y lo ha tenido agarrado, y usted dice: yo quiero hacer esto, pero no lo termina de hacer. Quiero invitarte en esta mañana que vengas aquí al frente. Si tú has sentido, y la palabra de hoy, Dios te ha tocado y te ha hecho sentir que en realidad hay un temor y que debes cambiarlo y que solamente el Espíritu de Dios lo puede quitar, es el momento de tú en esta mañana venir al altar y decirle: Señor, hoy quiero que ese miedo, hoy quiero que ese temor, hoy quiero que eso que no me deja crecer como hijo tuyo cambie. Ven al altar y dile: Señor, hoy quiero que ese temor se vaya. ¿Sabes algo? Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y estaban los ladrones a un lado y al otro, uno de los dos tuvo temor de morir y perder su vida. Pero ¿sabes algo? Jesucristo le dio paz y le quitó ese miedo. Y aunque estaba teniendo miedo porque iba a morir ahí en esa cruz también, colgado, Jesucristo le dio paz y le dijo: hoy estarás conmigo y estarás allá en ese lugar conmigo. Hoy te dice Dios: si tienes un temor por el cual tú de pronto has pensado que no eres capaz, hoy te dice Él: aquí estoy yo para abrazarte y para que estés conmigo. Cierra tus ojos y dile: Señor,